Buenos días. En estos tiempos de ansiedad y tensión en la familia, en el trabajo y en el mundo, le deseo que la paz de Cristo sea con usted. Tomen asiento. En los años 90 comenzó a ser popular el tema del liderazgo y se fue haciendo más y más popular. Hoy en día usted puede ir a la universidad y sacar un máster en liderazgo o un doctorado en liderazgo, pero en los 90 era nada más una nueva ola, el liderazgo. Y se han escrito muchos libros y yo he estado muy interesado en el tema. Y durante el tiempo que me he interesado en el tema del liderazgo, me he dado cuenta de dos cosas a nivel de iglesia. Que la palabra líder tiene mucha atracción para algunas personas. Hay personas que desean ser líderes, quieren una posición de liderazgo. Y si no se la dan, se quejan. Pero también hay un grupo de personas que rechazan el liderazgo, no quieren nada con el liderazgo. Parece que tenemos calor hoy, ¿verdad? Si alguien que sepa puede ir al termostato y ayudarnos con bajar un poco la temperatura. O voy yo, si me dan permiso, yo puedo ir. Alguien, por favor, que nos ayude con lo del aire. Bueno, espero que suceda de aquí a allá. Bien, entonces les decía que el liderazgo para algunos es muy atractivo y otros lo rechazan. No quieren nada con liderazgo. Yo no quiero ser líder, no quiero que me metan en eso. La otra cosa que yo he observado es que la palabra líder para algunos significa control. O sea, si yo soy líder, tengo que controlar. Y quizás allí está la clave de la atracción o el rechazo del liderazgo. Entonces, si a una persona le gusta controlar a la gente, pues va a querer esa posición porque le gusta controlar. Pero hay gente que le fastidia. Yo no me quiero meter en la vida de nadie, usted allá, yo acá. Entonces, a ese tipo de gente no le interesa el liderazgo. ¿El liderazgo es realmente control? Algunos piensan que sí, pero la mayoría de las personas que escriben sobre esto dicen que no y definen el liderazgo como influencia, no control, sino influencia. ¿Qué es influencia? Influencia es ejercer o producir un efecto en personas, en organizaciones o en un sistema. Ejercer un efecto. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, la luz ejerce una influencia sobre las plantas. Algunas hermanas aquí tienen plantas en la casa. Si usted consigue una planta y la lleva a su casa y la pone en un cuarto que tiene una ventana, observará con el correr de las semanas o de los meses que la planta va creciendo, pero se va inclinando hacia la ventana. Porque la luz del sol ejerce una influencia sobre la planta. Eso es influencia. Y el liderazgo es definido como influencia, no como control. John Maxwell es un cristiano metodista que ha escrito muchos libros y lo contratan de organizaciones y de compañías para enseñar liderazgo. Él reduce todas las definiciones, las reduce a una sola palabra. Liderazgo es influencia. Y como nosotros estamos en el libro de Génesis estudiando la vida de Abraham, hoy vamos a ver el liderazgo de Abraham. Hoy vamos a ver cómo su influencia creció en Canaán. Él llega de Padán Aram como un extranjero y con el tiempo se va convirtiendo en un líder. O sea, en una persona de influencia, no una persona que controlaba a la gente, no, sino una persona de influencia.
Y eso sucedió especialmente por 3 hechos. Ocurrieron 3 cosas que despertaron el liderazgo en Abraham. O sea, él respondió a esos 3 acontecimientos y esos 3 acontecimientos lo hicieron o le dieron más influencia en el Medio Oriente o en la tierra de Canaán. ¿Cuáles fueron esos 3 incidentes? Vamos a ver el primero. Veo que no me están ayudando con el PowerPoint. No. Bueno. Ok. Bueno, vamos a seguir. Si lo pueden apagar porque eso distrae. Ok, el primero es que Abraham ganó influencia al separarse de Lot. Eso ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. Si usted puede abrir su Biblia en Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9, vamos a ver cómo él se separa de Lot y cómo ese hecho o ese acontecimiento le da a Abraham la oportunidad de ser líder o de influir. Génesis 13:8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, si vas a la mano izquierda, yo voy a la derecha y viceversa. Noten que Abraham pudo haber ejercido un control sobre Lot, porque era su sobrino y Abraham era como su papá. Y era el dueño de la tierra. Él pudo haberlo echado. Pero ¿qué hace? Le dice, te ruego que te apartes de mí. Le está rogando, no le está imponiendo, no lo está controlando, no lo está forzando a nada. Le está dando libertad, le está dando toda la oportunidad de decidir. Le dice, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Aquí no vemos a Abraham ejerciendo control sobre nadie. Ahora, ¿quiénes recibían esa influencia de la manera como Abraham resuelve ese conflicto? Acuérdense que los pastores de Abraham y los pastores de Lot estaban peleando por el agua y los pastos. Esos pastores, al ver que Abraham soluciona ese problema de una manera no forzada, entonces son influenciados por ellos. Pero también ahí cerca de Abraham estaban los cananeos y los fereceos. Esa gente conocía el clan de Abraham y al observar que ese conflicto fue resuelto de una manera positiva, entonces también eran influenciados por la manera como Abraham estaba haciendo las cosas. Entonces, Abraham no era un capataz, no era un arriero, no era un jefe, era un líder. Hoy en día en las compañías, en los trabajos, en las escuelas, hay personas que tienen a cargo otras y se portan como un jefe o como un capataz o como un arriero, tratan mal a la gente. Ese liderazgo no es sano, es enfermizo. Y entonces se enferma ese sistema, esa compañía se enferma, pura intriga, puro chisme, debido a ese tipo de liderazgo. En una iglesia pasa igual. En cualquier organización donde esté la gente, si el liderazgo no es sano, si los líderes no son sanos, son tóxicos, se portan controladores, autoritarios, abusivos, se enferma el sistema. Abraham fue un líder que no forzó a nadie, fue una persona que le dio libertad a la gente de decidir. Pasa otra cosa también con Abraham. En segundo lugar, Abraham ganó influencia o liderazgo al rescatar a Lot. Vámonos al capítulo 14 de Génesis, el versículo 14, donde dice, Génesis 14:14. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Ahí en ese versículo tiene unos antecedentes. Sucede que Lot, después que se aparta de Abraham,
se va moviendo hasta que termina viviendo en Sodoma. El rey de Sodoma le pagaba tributo a otro rey que se llamaba Kedorlaomer. Por 12 años le pagaron tributo. En el 13º, Bera, el rey de Sodoma, dijo: no más, no le pago más. Entonces en el 14º año se viene Kedorlaomer con 3 reyes amigos a cobrar. Pero antes de cobrar se metió en Canaán, hizo guerra y dominó algunas ciudades allí y les puso impuestos, y luego se fue y se tomó la ciudad de Sodoma y se llevó la gente cautiva. En esa gente cautiva iba Lot, el sobrino de Abraham. Y entonces el versículo 14 dice: al oír Abraham que su pariente era prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Ese número 318 tiene mucha información acerca de Abraham, porque fíjese lo que dice: armó a 308 criados nacidos en su casa. 318 es bastante gente. Era como un ejército pequeño de una ciudad pequeña en ese tiempo. Pero son 318 nacidos en su casa. Y cuando uno nace en una casa, nace de un papá y una mamá. Quiere decir que en la casa, en el oikos, en la comunidad de Abraham, habían 318 cuyo papá y su mamá trabajaban para Abraham. ¿Cuánto le da eso? Le da más de 900 personas. Quizás el grupo de Abraham era un grupo de más de 1000 personas. Eso quiere decir que Abraham en sí ya era un líder. Tenía un grupo bastante grande y a veces lo movía de un lugar a otro con mucha paciencia. Fíjense bien que cuando nosotros pensamos de Abraham, pensamos en un hombre solo, ¿no? Pero era un hombre que tenía una comunidad, que tenía influencia en más de 1000 personas. Y ahora también él tiene la capacidad de transformar esos 318 que están dedicados al pastoreo de ovejas, los organiza y los transforma en un ejército, en un grupo que va a hacer una operación militar, va a ir a rescatar gente. Eso quiere decir que Abraham también tuvo que inspirarlos y motivarlos para ir a pelear, porque no es cuestión de que te doy un arma y vamos. Tiene que tener una estrategia, tiene que tener un motivo. El motivo era Lot, y Lot era conocido por los criados de Abraham, porque Lot vivió con Abraham más de 50 años. Lot era huérfano y el padre de Lot realmente era Abraham, conocido por toda la gente de Abraham. Entonces, de ahí Abraham toma los motivos para animar a este grupo a que vayan a rescatar a Lot. Entonces ahora con 318 se va y miren lo que pasa. Dice que los persiguió hasta Dan, un lugar allá al norte. Pero el versículo 15 y 16 nos dice de la estrategia y la táctica de Abraham. El versículo 15 dice: cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó, y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Kedorlaomer venía de lo que hoy es Irán, de por allá de esas áreas venía este rey con otros 3. El 16, recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de las mujeres y demás gente. ¿Cuál fue la táctica o la estrategia de Abraham? Bueno, yo diría que lo primero que hizo fue una emboscada nocturna y sorpresiva. Muy, muy efectiva. Emboscada nocturna y sorpresiva. Luego una persecución suficientemente prolongada para que la gente de Kedorlaomer huyera y quedara desarticulado ese ejército. Eran realmente 3 grupos, quedaran desarticulados. Y en tercer lugar, regresa, toma a la gente que iba prisionera, el botín, y regresa. Entonces Abraham
Se está portando bien como líder, ¿verdad? Está haciendo bien las cosas. Cuando regresa, ¿cómo cree que lo recibe la gente de Canaán? La gente de Canaán está admirada. ¿Por qué? Porque Kedorlaomer había estado ahí y había sometido varias ciudades recientemente. Ahora regresa Abraham con la noticia de que ya no hay más problema con Kedorlaomer. Lo ven como un liberador. Le dan la bienvenida. Pero especialmente hay dos reyes que vienen a recibir a Abraham. Uno es el Bera, el rey de Sodoma, que había quedado solito, sin gente y sin recursos y sin bienes y sin posesiones. Y el otro es Melquisedec. Entonces podemos decir que en tercer lugar, Abraham ganó influencia al repartir el botín. Vamos a ver cómo procedió él con el botín. Y esto lo tenemos en el capítulo 14, versículos 18 al 20. Leo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos aquí por partes. Melquisedec es el primero que actúa y le ofrece a Abraham pan y vino y lo bendice y bendice a Dios. Melquisedec es un personaje interesante. Ese nombre significa mi rey es justicia. Melquisedec quiere decir mi rey es justicia. Y él era rey de Salem, una ciudad pequeña, cuyo nombre, Salem, significa paz. Así que si usted combina el nombre de Melquisedec con el nombre de la ciudad, le da un mensaje. El mensaje es que donde hay un rey justo, hay paz. Donde hay un rey justo, hay paz. Porque Melquisedec significa mi rey es justicia. Y Salem significa paz. Esta ciudad de Salem es la que más tarde llega a ser Jerusalén, la que nosotros conocemos con ese nombre. Una ciudad muy antigua, muchas veces destruida, pero primero fue Salem y después fue Jerusalén. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Qué es todo? El botín. Todo lo que traía, que había recuperado del rey de Sodoma y de otras ciudades de ahí de la Pentápolis, le da el 10% a Melquisedec. Es que Melquisedec y Abraham eran o adoraban al Dios Altísimo, adoraban al mismo Dios. Entonces por eso Abraham le da el 10% de todo ese botín. Y esta es la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia. O sea que el diezmo no es un invento, como algunos dicen por allá afuera, que en la iglesia el pastor le roba el dinero a la gente y le saca el dinero. No, el diezmo no es un invento de la iglesia. El diezmo es una idea, una práctica muy antigua. Viene desde los tiempos de Abraham, hace 4,000 años. Después, cuando no había todavía la ley de Moisés y todavía no había iglesia. Entonces, es un principio administrativo demasiado antiguo. ¿Y en qué consiste el diezmo? Pues dar el 10%. Y el dar el 10% es un principio paradójico en el sentido de que uno hace algo que es contradictorio. Aquí hay una persona que gana una cantidad de dinero y dice, no, con este 100% yo voy a vivir. Pero aquí tenemos otro que gana la misma cantidad de dinero y dice, yo voy a dar el 10% para el reino de Dios y voy a vivir con el 90%. Entonces, este está en desventaja con este, ¿verdad? Porque no es lo mismo vivir con 100 que con 90. Por eso para la gente que no conoce estos principios dicen, pero qué tontos, ¿no? Pero mire lo que pasa. Por alguna razón, pero pasa esto, si usted da el 10% y administra mal el 90%, entonces aténgase a las consecuencias, ¿no? Porque hay que administrar bien. Este que se queda con el 100%, si administra mal, igual. Si administra bien, le va bien.
Pero este que da el 10%, por alguna manera, el 10% como que protege al 90%. Y como que a la persona que se desprende del 10%, como que tiene que manejar mejor ese 90% y se va convirtiendo en un mejor administrador. Pero debe administrar bien el 90%, porque ese también es un secreto. O sea que la prosperidad no es un asunto que se obtiene por un solo factor. Hay varios factores. Hay un sistema malísimo, por ejemplo, el sistema de ganar una cantidad y vivir con el 10% más o gastar más del 100%, gastarse el 110 o el 120. Eso es pésimo para la economía de una familia. Y eso sucede aquí en Estados Unidos y es posible debido al crédito. Tenemos un sistema de crédito que anima a la gente a tener el plástico y a usarlo. Y te buscan por todos lados para que uses ese plástico. Entonces, ganas una cantidad y gastas 10% más, 20% más y pagas intereses. Y así nos mantienen a todos pagando intereses por toda la vida. Un sistema que no ayuda a la persona pobre o a la clase media a prosperar. Lo mantiene ahí en esa condición. Ese es un método pésimo. Hay una manera mejor, y la mejor manera es gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, ofrenda todo lo que puedas, descansa todo lo que puedas. Ahora le vamos a agregar otra. Administra lo mejor que puedas, porque no son solamente los 4, hace falta el 5. Administra lo mejor que puedas, el dinero. 5. No le vamos a agregar más, porque, mire, tenemos una mano con 5 dedos y parece que la memoria puede recordar cosas hasta el número 5. Cuando pasamos de 5, se va complicando. Entonces le vamos a agregar una frase más a este lema. Administra lo mejor que puedas. Bueno, vamos a ver. Luego que viene Melquisedec, aparece Bera, el rey de Sodoma. Y este rey de Sodoma, en el versículo 21, le dice a Abraham, dame la gente y quédate con el botín. No viene con bendición como Melquisedec, sino viene con una petición. Dame la gente y quédate con el botín. En realidad el botín le pertenecía a Abraham, porque pues esas eran las costumbres. Cuando hay guerra, el que gana se queda con el botín. Era de él. Pero mire la respuesta de Abraham tan interesante en el versículo 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma. He jurado a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo, ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, pero los hombres que fueron conmigo, que son quienes, Aner, Escol y Manré. Eran 3, ¿qué diría yo? Jefes de tribus que estaban aliados con Abraham, y cuando él se fue a la guerra, esos 3 hombres lo acompañaron. Entonces Abraham dice, para mí no quiero nada. Ya había tomado el 10% y se lo había dado a Melquisedec. Para mí nada, solamente lo que le corresponde a estos 3 aliados que me acompañaron. Les corresponde. El resto es tuyo y no quiero nada tuyo. Entonces, pregunto, ¿ustedes ven aquí a Abraham abusando, controlando, manipulando, forzando? Está actuando de una manera justa, ecuánime, muy equilibrada. Entonces, liderazgo no es control, liderazgo es influencia. Ahora, ¿de dónde sale el liderazgo de Abraham? De sus acciones.
las cosas que él hizo le dieron fama, le dieron influencia en esa área de Canaán. Si hubiera habido prensa, camarógrafos, periódicos y todo eso, Abraham hubiera salido en la primera página, hubiera salido en el noticiero, lo hubieran entrevistado, pero no había nada de eso. Pero ya era un líder, ya era un hombre de influencia en esa región. Y repito, ¿de dónde viene el liderazgo o la influencia de Abraham? De las acciones que él realizó. Pero vamos un poquito más profundo. ¿De dónde vienen las acciones o el proceder o el comportamiento de Abraham? Viene de lo que él es, de lo que él es. ¿Entienden eso? Su conducta, su proceder, su actitud, su manera de ser o de actuar viene de lo que usted es. Como dice Jesús, que por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. Entonces el liderazgo, si el liderazgo es influencia, va a ser el resultado de lo que usted es, no de lo que está aparentando ser. Así que si alguien anhela ser líder, pues lo mejor es que se vaya preocupando por la manera en que usted es y vaya buscando su transformación, porque a medida que usted mejora como persona, entonces aumenta su influencia. Y para este liderazgo también es paradójico. A más control, a más esfuerzos por controlar, menos influencia. A menos control, más influencia. Eso funciona para el padre de familia, para el líder en el trabajo, para la mamá, para el maestro, para el pastor, para todos los que estén en alguna posición de liderazgo. A más intención de controlar, menos control. A menos control, más influencia. Pero bueno, Abraham hizo tanto impacto que hoy en día él fue el iniciador de un movimiento. Él no fue líder de ninguna compañía, ni de ninguna organización. Él fue el iniciador de un movimiento, el movimiento monoteísta. En un mundo donde todas las naciones eran idólatras, él fue el primero que comenzó a adorar a un solo Dios. Y hoy en día hay 3 religiones que veneran a Abraham: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Pero nosotros tenemos un mejor líder que Abraham como modelo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tampoco fue líder de ninguna organización, ni de ninguna ciudad, ni del Sanedrín, ni de ninguna institución. Fue líder de un movimiento. Ese movimiento era el reino de Dios en el corazón de los creyentes. Y era también un movimiento que no era impositivo, sino abierto. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía Jesús. Y ese movimiento se combinó con el de Abraham y también ha hecho impacto en la historia y en todo el planeta. Porque hoy en día, aunque aquí en Estados Unidos el cristianismo crece muy poco, crece muy lento, hay lugares en el mundo donde el evangelio crece vertiginosamente, donde día por día se está gente convirtiendo y se están organizando más y más iglesias. Hasta el día de hoy, ¿debido a qué? A que Cristo fue controlador e impuso su doctrina por medio de la espada y la guerra. No, para nada. Ese es el verdadero liderazgo. Entonces, Cristo Jesús es el mejor líder, y eso lo reconocen los líderes espirituales, los historiadores, los políticos. Todos están de acuerdo en que Jesucristo es el más grande líder que ha existido, el más confiable. Estuvo dispuesto a dar su vida como una ofrenda por nuestros pecados. Puso su vida por sus ovejas, como dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. Pues le invito a que se ponga de pies y vamos a reflexionar un poco en lo dicho hasta ahora.
Una reflexión personal. Pregúntese a sí mismo, ¿hay algo que debo cambiar en relación con este mensaje de Abraham y de Cristo? ¿Debo hacer algún cambio? ¿Hay alguna idea equivocada que me esté corrigiendo esta enseñanza de Abraham y de Cristo? ¿Hay algo que debo comenzar a hacer? Y entonces usted puede, si llega a alguna conclusión, usted puede tratar de llevar eso a la práctica. Bien. Le voy a pedir que me acompañen en una oración. Yo voy a repetir una frase y usted la repite. Algunos quizás no lo quieran hacer, pero si usted lo va a hacer, le pido que lo haga en voz alta, con alientos, ¿no? Como si hubiera desayunado de verdad. Entonces, si quiere acompañarme en esa oración, repita después de mí. ¿Okay? Padre Celestial, en la vida de Abraham veo un reflejo de Cristo Jesús. Y en Cristo veo al Rey de Reyes, al líder de líderes, el más íntegro y el más confiable. Renuncio a toda influencia maligna que me persiga y abro mi corazón a la influencia o el liderazgo de Cristo Jesús. Pido tu ayuda para enfocarme en la persona que debo ser y renuncio a preocuparme por lo que otros deben ser, para concentrarme en mi crecimiento personal. Amén. Gracias.